Tremenda historia, mi gente. Una cámara en plena guerra captó lo que parece sacado de una película de acción. Un caza ruso convirtió el cielo sobre Gerson en un infierno filmado en alta definición. Los cielos de Ucrania están viendo la nueva doctrina militar, digamos moderna. Sí, hablamos de un bombardeo quirúrgico que barrió con un centro de mando ucraniano. Las Fuerzas Armadas rusas no solo ejecutaron la operación, sino que la grabaron. Cuando el piloto vio cómo el humo devoraba el edificio, saltó un elegante que quedó inmortalizado justamente en la comunicación. El ataque dejó a las tropas ucranianas sin chance ni respuestas. Y te lo voy a contar ya mismo. Desaparecieron del mapa y quedó grabado en HD. El Ministerio de Defensa de Rusia mostró en sus cuentas de Telegram un video escenificado en la región de Gerson, esa zona clave del sur de Ucrania, que fue escenario de una masacre táctica que ya está dando vuelta al mundo, dejando más humilladas a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia publicó el video de lo que quizás ha sido su golpe más certero en cuanto a la tecnología. Aniquilación total de un puesto de mando ucraniano justo en la orilla derecha del río de Dnieper. No quedó ni el polvo. Fue un golpe relámpago, quirúrgico, letal. Y sí, fue captado por una cámara militar, con ángulo perfecto para que nadie dude de lo que allí pasó. Por cierto, la grabación se volvió viral en minutos. Muestra el momento exacto, la imagen que está en los principales canales de Telegram del Ministerio de Defensa, en que el edificio servía de cuartel, ¿verdad? Para, según la versión oficial, personal mercenario, hecho totalmente escombros tras ese bombardeo aéreo. Una escena que da fe de la mala situación de Ucrania en la guerra que Zelensky quiere encabezar. Y hay algo importante también que debemos agregar, y una investigación de medios españoles determinó que las nuevas tecnologías que está aplicando Rusia en el marco del conflicto armado han revolucionado todo lo que es la comprensión del arte de la guerra modo siglo XXI, especialmente cuando los manuales tácticos y los estudios específicamente occidentales de la OTAN o del ejército estadounidense determinaban que la guerra se iba a dirigir a un escenario donde no había necesidad de hombres combatientes ni de gran cantidad de caballería, es decir, de tanques de guerra, sino que simple y llanamente se iba a utilizar el poderío aéreo y, por supuesto, cómo no, esos ejércitos tercerizados, así modo Estado Islámico o HTS, que sirven para hacer el trabajo sucio que las potencias no quieren hacer. Sin embargo, el conflicto ucraniano ha demostrado que todavía el concepto clásico de la guerra sigue vivito y coleando, y que más bien Rusia lo que ha hecho es hacer una hibridación, ligar los viejos conceptos tradicionales de la guerra con las nuevas tecnologías. Sigo con esta interesante historia. Resulta que cuando todo vuela por los aires, se oye al piloto ruso, se puede ver en el video, reventar de emoción, a comer, y todo elegante, la voz del que sabe que acaba de hacer historia desde el cielo. Y lo que dice lo resume todo. Jugada maestra, una jugada precisa, impecable, una demolición que no dejó ni rastros del enemigo en esa coordenada. Según las imágenes, una columna de humo negro es el testigo mudo. Se acabó toda la estructura, se acabaron las comunicaciones, se acabó el liderazgo ucraniano en esa zona en específico. Con este golpe, Rusia no solo destruye un punto estratégico, sino que va un metamensaje allí. Sur de Ucrania, que ya no es seguro para nadie que lleve uniforme azul y amarillo, ríndanse o será su fin. Porque en este frente amplio de guerra, que tiene alrededor de 1000 kilómetros desde la zona de Kursk, la brecha de Kursk, que ya está prácticamente bajo control del ejército ruso, hasta las orillas del Mar Negro, donde está el puerto de Odessa, que está sobre el tapete. Y el control del sur de Ucrania es importante porque allí es donde está la salida hacia el Mar Negro. Se ha especulado mucho de la posibilidad de que Rusia en unas posibles negociaciones ponga sobre la mesa quedarse con todo el sur de Ucrania, es decir, pasar a lo que se llama como las repúblicas populares, y evidentemente eso dejaría el puerto de Odessa bajo soberanía moscovita.
cuestión que dejaría a Ucrania sin salida al mar. Pero hay algo importante. En las elecciones donde Zelensky se eligió como presidente, ya hace un buen tiempo, perdió en Odessa con un 85% de los votos en favor de los candidatos prorrusos. Así que no podemos olvidar que hay una gran impronta rusa en esa ciudad. En todo esto vale decir que Gerson es la llave, porque no es cualquier lugar. Es vital por su posición, por su papel como centro de rutas y comunicaciones, y ahora ya está bajo fuego, que por cierto los rusos lo vienen grabando y difundiendo a escala global. Pero lo más brutal de todo fue, no solo fue el ataque, fue que todo el planeta lo está viendo, porque este video es más que propaganda, es una declaración de poder. El misil que destruyó el edificio también destruyó la moral. Obviamente el ejecutivo encabezado por Zelensky quedó ridiculizado y sobre todo el alto mando militar y su comandante en jefe Alexander Sirski, que ya empezarán a buscar culpables debajo de las piedras. Hoy las guerras, por cierto, no solo se pelean con armas, se pelean también con imágenes. Hay una suerte de dualidad de escenarios de combate. El escenario en el terreno, es decir, donde suenan las bombas, pasan los aviones, escuchan las explosiones, pero también hay otro terreno de combate, y es el terreno mediático. Esas son las guerras modernas. Y importante también entender que en estas guerras modernas, y en Ucrania se ha visto profusamente, hay una presencia marcada de población mercenaria, de efectivos mercenarios. Según las denuncias oficiales, se habla de más de 60 países o ciudadanos mercenarios de más de 60 países que combaten del lado ucraniano. Y la figura del mercenario es una figura sumamente polémica dentro de los conflictos militares porque usualmente se los emplea para, como una suerte de zona gris de las leyes internacionales y de la Convención de Ginebra, utilizar para hacer operaciones cuando se refieren principalmente a población civil, para que los ejércitos regulares o los que están bajo de la orden de un Estado no se vean comprometidas en operaciones esas que normalmente llaman a los medios occidentales y el discurso oficial daños colaterales. Todo encajó entonces como un ajedrez en este ataque ruso. Las fuerzas rusas actuaron en bloque, desde tierra, aire, guiadas con precisión milimétrica hasta hacer contacto letal. Los drones de los paracaidistas fueron los ojos para marcar el objetivo, lo localizaron, lo siguieron y dieron el visto bueno para borrar del mapa estos objetivos. Estos sistemas, por supuesto, están revolucionando el combate moderno. Rusia le ha salido mucho más barato, mucho más eficiente y mucho más volumen de ataque desarrollar a gran escala la industria de los drones y la industria de estos armamentos que podríamos considerarlos de alguna manera ligeros, ¿no? En comparación a otro tipo de armamento. Sin embargo, fíjense que la OTAN, que había planeado que la guerra podría dirigirse en el futuro a una transición a las modernas tecnologías, evidentemente se quedó muy detrás de Rusia y el conflicto lo demuestra con toda la gran gama y capacidad que tiene esta nación en lo que es los ataques con drones, pero también, y eso está en la capacidad convencional del ejército ruso, con misiles, con aviones, y la conclusión lógica es que la OTAN y Occidente subestimó a Rusia, consideró a Rusia ya una potencia con un ejército viejo y obsoleto, y cuando empujó al actual régimen de Kiev a una guerra con Rusia, se dio cuenta el craso error estratégico que cometió. Y bueno, ahora están pagando. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.